15 de febrero. Acompáñenme a la palabra del Señor. El tiempo ha volado. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Seguimos hablando del tema de altar, tema de santidad. Estamos hablando de un Dios que tiene mucho más para darnos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros nos convertimos a Cristo, hermano. Yo me convertí a Cristo y yo creía que le había hecho un favor a Dios por haberme convertido a Él. Yo creía que le había hecho un favor a la sociedad porque me convertí. Así, esa era mi óptica, esa era mi visión en cuanto al venir a la iglesia. Yo creo que le estoy haciendo un favor a Dios. Ahora sí, Dios tiene que estar contentísimo por eso. Pero en la medida en que empezamos a avanzar y a conocer al Señor y a avanzar en la fe, me doy cuenta que el que me hizo el favor fue el Señor a mí. Amén. Sí, porque hay gente que le dice a uno, y ahora no vuelvo a la iglesia, pastor. Y no cuente conmigo. Entonces eso es lo que yo digo, que yo me imagino a Dios en el cielo asustado, porque ustedes no. Nosotros, hermanos, yo creía eso, ¿verdad? Y hay gente que lo cree todavía. Hay gente que lo amenaza a uno como pastor, y no voy a diezmar más. No, hermano. Dios sostiene su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, hermano, usted es muy importante para Dios y para la obra del Señor, pero la obra del Señor camina con usted, conmigo. Es la obra de Cristo. Amén. Y Él es el Rey del universo. Y conocerlo a Él fue lo mejor. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, esa fue mi primera etapa. En la segunda etapa, entonces yo me creía el super santo. Porque ya había dejado de tomar, porque ya no peleaba, porque ya no. Yo creía que era lo mejor. Ay, que esta sociedad con Williams está bendecísima. Y luego me doy cuenta que el Señor dice que mis justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Sí, ¿cómo así, Señor? Entonces me doy cuenta que con Dios siempre hay más, hermano, más. Y la semana pasada hablábamos de que el Señor le dice a Aarón y a María, ustedes, ¿por qué hicieron eso de hablar de mi siervo? Ustedes no saben que mi siervo conmigo es conexión. Eso es cara a cara, face to face. A los profetas les hablo por sueños y por visiones, pero con Moisés yo hablo cara a cara. Y esto nos estaba diciendo, o nos dice, que con Dios hay niveles, hermano. Que no solamente con Moisés, sino que también lo puede hacer con usted y conmigo. Ahora, ¿y qué beneficio me trae eso a mí, pastor? ¿Pero en qué me ayuda eso a mí? Pues imagínate, tener esa conexión con el Padre. Y entonces es ahí donde entramos en detalles con Dios. Recuerda que lo mencionamos. Y cuando entramos en detalles con Dios, Dios entra en detalles con nosotros. Amén. Y es ahí donde Dios dice, ¿cómo quiere el barco? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo quiere la casa? Primer piso, segunda planta, tercera planta. ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Entras en detalle con Dios y Dios te dice, ¿cómo lo quiere? Ojos verdes, se lo tengo. Dios dice, ¿cómo quiere? ¿Cómo la quiere? De cabello largo, ¿cómo la quiere? Y entramos tanto en detalle. Y hay una conexión tan especial con Dios que sí valen las señales. De esos las que nos prohibieron, hermano, que no le ponga señales. En la Biblia sí hay gente que le puso señales a Dios y Dios se las cumplió. De hecho, escuchábamos estos días atrás a Jason Jiménez diciendo que él se ponía a orar y le decía, Señor, tócame, y literalmente Dios lo tocaba. Si lo hacía con Jason Jiménez, imagínate lo que puede hacer con usted y conmigo. Y cómo Dios le habló y le dijo, mira, no te subas. Dios le mostró que se iba a morir de la manera que murió. Tristemente, no, bueno, Dios lo bendiga y que ojalá él haya podido arreglar sus cuentas con el Señor. Pero cómo Dios le habló, y si le hablaba Dios a Jason Jiménez, imagínate a ti. ¿O usted cree que por ser famoso él le hablaba solo así? No, Dios habla así, Dios entra en detalle, Dios sí nos muestra, Dios sí nos habla. Y esa es una vida extraordinaria, hermano. Muy emocionante ser creyente así, muy maravilloso poder creer en el Señor así. Entonces siempre hay más con el Señor. Y vamos al texto ahora sí porque el tiempo se acaba. El texto de Segundo de Reyes capítulo 13 versículo 19 dice, y entonces el varón de Dios se enojó Eliseo contra el rey Joás y le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El Señor nos bendiga esta mañana por medio de su poderosa palabra.
Santidad, hermano, y a esto le hemos llamado 2 golpecitos más. 2 golpes más, vamos por más, pero no tanto los números en la iglesia, hermano. Mira, una de las problemáticas que tenemos como iglesia es que a nosotros se nos mide por la asistencia que hay en la iglesia. Si hay bastante gente, entonces es una iglesia súper mega bendecida. Y si hay buenas finanzas, imagine, usted está bendecido. Y si tiene un buen edificio, hermano, entonces este es el pastor del boom. Esta es la iglesia del boom, hermano. Esta es la iglesia que marca la diferencia. Y no es así. Cristo no murió por edificios, Cristo no murió por finanzas, Cristo no murió por multitudes así. Cristo murió por usted y por mí, hermano, y se nos debe medir es por el crecimiento espiritual que tiene la gente. Pero caemos en eso, fácilmente caemos en eso. Ahora, este Dios, hermano, nos está motivando cuando decimos que vamos por más, es por más del Señor, que su comunión con Dios pueda aumentar al punto de que usted entre en detalles con Dios y que Dios entre en detalles con usted. Y a su nombre. Eso es lo emocionante de esto. Entonces seguimos compartiendo sobre esto, y la historia de hoy, hermano, la encabeza Eliseo y Joás, el rey de Israel, y en la manera como el rey reacciona a un acto profético. Hoy quiero que aprendamos, hermano, a ser más contundentes a la hora de pelear por lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los sinónimos de la palabra contundente, hermano, es precisamente una persona decisivo, es tajante, es rotundo y es aplastante. Es decir, hermano, que usted y yo no nos podemos quedar quietos frente al enemigo. Viene y hace con nosotros, y hace con nuestras finanzas, y hace con nuestra salud lo que a él le parece. No, Señor, alguien se tiene que parar a buscar más de Dios, a golpear más con Dios, a orar un poco más, a ir más a la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermano, en ese contexto estábamos hablando en Mañanas de Oración, porque allí es donde yo adelanto en mi mensaje del domingo, del fin de semana, y decíamos que no es tiempo de llorar. Y cuando decimos que no es tiempo de llorar, es que el rey Joás se acercó al profeta Eliseo. Se acercó, pero dice la Biblia que se acercó llorando. Dice la Biblia en 2 de Reyes 13:14, dice: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, el rey de Israel. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Llorando delante de él. Y dijo: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. No es tiempo de llorar, y para eso estamos diciendo, hermano, lo que pasó, pasó. El 2025 quedó allá. Usted no se puede quedar llorando. Usted tiene que levantarse y saber que comenzó el 2026 y qué es lo que Dios tiene para mí durante este año. Amén. Decíamos, hermano, y comparábamos la palabra de cómo Isaac perdió los primeros 2 pozos, y él no se quedó peleando con Abimelech, él no se quedó peleando con los filisteos. Por eso él dijo: sigamos adelante, porque Dios tiene más para nosotros adelante. Amén. Así que, iglesia, no es tiempo de quedarnos llorando por lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Usted no puede hacer ya nada. Ya pasó. Ahora me enfoco a lo que Dios tiene para conmigo aquí en adelante. Amén. Entonces el rey llegó llorando. Es tiempo, decimos como su primera subdivisión, hermano, es tiempo de aceptar realidades. Y aceptar realidades es comprender, iglesia, que el rey estaba perdiendo al profeta, pero el profeta estaba perdiendo su vida. Usted está perdiendo un profeta, pero el profeta dice: yo estoy perdiendo mi vida. Eliseo fue un hombre, hermano, a quien Dios usó para sanar las aguas de Jericó. Dios lo usó para multiplicar el aceite de la viuda. Dios lo usó para resucitar al hijo de la tsunamita. Dios lo usó para sanó, trajo comida, dice aquí, sanó la comida, ¿qué? Envenenada. Amén, gracias, pastor. Multiplicó panes para alimentar a 100 hombres. Sanó la lepra de Naamán. Hizo flotar el hacha, pero no pudo sanarse de la enfermedad que murió. ¿Y cómo así que un hombre con tanto poder?
Esto nos habla de aceptar realidades, hermano. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar como seres humanos es que por muy guapos que seamos nosotros, por muy sanos que estemos nosotros, por muy buenos que seamos nosotros, nuestra vida depende de Dios. Es increíble porque si usted mira la historia, permítame adelantarme un poquito, solamente para tocar. Ese hombre, Eliseo, se murió. Lo enterraron. Los huesos estaban secos. La tumba quedó abandonada ya. Y un día hubo por ahí una batalla y a un hombre lo hirieron de muerte. Es más, se murió y cayó. Y al tocar los huesos resucitó. Pero eso nos indica que nosotros, hermanos, si tenemos algo, lo tenemos de Dios. Eso nos indica también que tenemos que aprender a aceptar realidades. ¿Estamos enfermos? Sí, eso puede pasar. ¿Qué voy a hacer frente a esa enfermedad? Tómese la agüita de jengibre, claro que sí. Tómese la agüita de romero. Tómese, hermano, la pastillita. Sí, vaya al médico, claro que sí. Pero usted tiene que ser muy contundente a la hora de buscar a Dios. Tiene que golpear más de 2 veces, 3 veces, 4 veces. Es decir, yo voy a buscar a Dios hasta que Dios me responda. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Yo no me voy a quedar allí. Voy a seguir guerreando. Esta es mi enfermedad, este es mi problema. Era tiempo no de llorar, era tiempo de aceptar realidades. El uno estaba perdiendo al profeta, pero el otro estaba perdiendo la vida. Ahora, es tiempo de mirar hacia adelante y entendemos que Joás lloraba no por el profeta, sino por lo que él representaba. Temía quedarse sin la protección del profeta. Miren lo que hace Joás. Se va a visitar al profeta y en vez de tener consideración con el profeta que se está muriendo, no, viene llorando. No estaba tan preocupado por el profeta. Él estaba preocupado más bien porque quedaba solo. ¿No llevó ni un pancito? ¿No? Llegó diciendo, llorando, Padre, o sea, como quien dice, bueno, ahorita está saliendo otra vez. Si este hombre hubiese sido mexicano, había dicho, ¿y ahora quién podrá defendernos? O sea, se me está muriendo el profeta y ahora ¿quién nos va a librar de los sirios? Ahora ¿quién nos va a librar de esta gente? Esa era su única preocupación. Por eso decimos que no era tiempo de llorar. Era tiempo de mirar hacia adelante y este hombre estaba enfocado solo en lo que representaba ese profeta. Avanzamos un poquito hablando de ser personas enseñables, hermano. No es tiempo de llorar. 2, decíamos en mañanas de oración, es tiempo de ser personas enseñables. Y miren lo que hace el profeta. El profeta le dice en el versículo 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y que poner las manos en el arco era tener aquí, acomodar la flecha. Y el profeta se hizo aquí como por detrás y tomó las manos del rey, indicándole al rey, déjese enseñar. Y es que en cuanto a las cosas espirituales, iglesia, tenemos que aprender a dejarnos enseñar, a ser personas enseñables. De esto también podemos decir, amada iglesia, que esto se reconoce como imposición de manos. El profeta puso las manos sobre el rey y le indicó cómo tener la victoria. La imposición de manos, amada iglesia, simboliza la aprobación de Dios para dar, para el trabajo que viene hacia adelante. Cuando la Biblia habla de eso, de imponer las manos, está indicando que tienes que proyectarse adelante y el profeta le estaba transfiriendo la autoridad que él tenía para seguir adelante. Y quería mencionar, hermano, lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice la Biblia, y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto que... Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Dejémonos enseñar un poquito de lo espiritual. Y en lo espiritual, aquí es el primer acto profético. Ponga las manos sobre su esposo, hermana. Ponga las manos sobre su esposa. Ponga las manos sobre sus hijos. Estamos hablando de ser contundentes, de dar 2 golpes más, de atreverse un poco más. Ponga las manos sobre su negocio, ponga las manos sobre, la Biblia habla de que cuando ponemos las manos, hermano, estamos impartiendo autoridad. En Hechos capítulo 6, versículo 6, cuando buscaron personas para que atendieran a las viudas, buscaron gente llena del Espíritu Santo, pero dice en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las ¿qué? Las manos. En las cosas espirituales, hermano, dejémonos orientar un poquitico. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, ¿con la qué? Del presbiterio. Cosas espirituales que tenemos que aprender, hermano. Déjese enseñar. Le tomó las manos allí. Usted y yo tenemos hijos, tenemos familia, y aún hay lugares donde tenemos que ir en el nombre de Jesús. Eliseo no solo le estaba enseñando, sino que le estaba impartiendo de la autoridad espiritual que tenía. Cuando usted le pone las manos a sus hijos, le está transmitiendo, le está trasvasando lo que hay de Dios en ti, se lo está trasvasando a ellos. Por eso la importancia de mantener santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no mantiene santidad usted, imagínate qué le puede trasvasar a sus hijos. Imagínate qué le puede ministrar usted a su esposa o a su esposo. Por eso la importancia de venir al altar, por eso la importancia de dejarnos enseñar, hermanos, y dejarnos enseñar es aprender a transmitirle, darle autoridad de lo que Dios nos ha dado a nosotros, trasvasárselos a ellos. ¿Usted cree que a mí me fascina, hermano? Y me gozo ver a David cantando aquí. No porque sea el hijo del pastor, sino porque es que hacer eso aquí, hermano, no es nada fácil. Si quiere, inténtelo un día. Pero lo complicado que es pararse aquí no es tan fácil. A mí me encanta ver a María Paula danzando aquí, más perdida que el papá del Chavo, pero me encanta verla aquí. Y oro por ellos. Y mire, tome el ejemplo del profeta y tome el ejemplo del rey. Cómo el rey se deja poner manos, hermano. Aprendamos a poner manos, iglesia. No con ligereza sobre cualquiera, pero sí sobre nuestra familia. Yo les decía a los hermanos que en alguna ocasión sentíamos que el negocio que teníamos se nos iba al piso, que no por ningún lado. Y entonces me paraba yo y caminaba por todos los puestos allí y oraba por las máquinas y por el que trabajaba allí en esa máquina, y oraba por el otro y el otro, y la cosa empezó a cambiar. Poner manos, hermano, es importante. Dejémonos enseñar eso en cuanto al mundo espiritual. Ponga las manos, imparta bendición, que usted, Dios nos llamó para ser bendecidos, pero también para bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, si le quiere aplaudir, por favor. Y aquí entro, aquí me meto un poquitico, hermanos, a la parte complicada de predicar la palabra del Señor. Y aquí hay un poco de cosas raras. Y es abrir ventanas. Abrir ventanas, hermano, tiene que ver con abrirnos a lo espiritual. Dice la Biblia en el versículo 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Abrir ventanas puede significar, hermano,
que debo abrirme o debo estar, hermano, un poco más dispuesto a lo profético. Esta mañana le decía a los hermanos, cuando estábamos poniendo las luces, porque usted entraba a la iglesia de Ureña y todo era oscuro, eran unos bombillitos así como medio prendidos, así como dice el hermano John, que prendían y apagaban. Como cuando hay tal diablo allí que se prenden y se apagan los bombillos. Y les dije a los hermanos, mire, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y un altar oscuro ahora es un altar iluminado. Y eso quiere decir, hermano, que debemos abrir ventanas, es abrirnos un poco a lo espiritual, a lo profético. Porque esto se convirtió en polémico, hermano. Pero yo siempre he dicho que donde hay desorden hay demonios. Que donde hay mugre hay demonios. Y sí, a veces hay desorden en nuestras casas. Y eso está mostrando cómo estamos nosotros también. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Abrirnos un poquitico, hermano. El próximo sábado tenemos un culto raro aquí, porque vamos a ungir unos aceites, usted lo va a llevar para la casa y va a ser un acto raro, pero es muy espiritual. Abrir ventana, vamos a abrir un poquito el pensamiento. No nos podemos quedar allí siempre como la iglesia bautista que ni aplauden. Porque mire, aquí viene lo otro, aquí viene el enredo del sermón. Porque viene algo que se llaman declaraciones proféticas. Y se nos ha enseñado, la teología nos enseña, no, eso no existe, no declare que eso no existe. Y yo les decía a los pastores allá en Medellín, defendiendo también mi tesis, decía, ¿y cómo hago yo entonces para casar una pareja? Yo para casar una pareja le tengo que decir, los declaro. Declarar, no, que eso no. Sin embargo, la Biblia, y especialmente en esa historia, habla de una declaración profética. Y una declaración profética es un arma de guerra que produce un rompimiento espiritual. Y note que el profeta Eliseo dijo, saeta de salvación. Cuando lanzaron la flecha, el profeta lanza una palabra también, diciendo, saeta de salvación. Cuando usted lanza, hermano, palabras, sus palabras son como lanza. Es más, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Cómo me van a prohibir a mí lanzar palabras de bendición? Le voy a poner un ejemplo. Dijimos que íbamos a pavimentar las calles. Y le dije, me detuve porque escuché con el concejal que el alcalde venía para pavimentar los barrios. ¿Qué tal yo tapando los huecos con cemento y luego viene el alcalde y me tapa con el asfalto? Y hoy por hoy, cuando veo hermanos por allí en la calle de otro planeta que no se podía ni caminar, la entrada al 7 de agosto, aquí, hermano, cómo Dios está obrando, arreglando nuestras calles. Por palabras que decimos nosotros, hermanos, Dios se mueve. Mire, el profeta le dice al rey, lanza la saeta. Y cuando la lanza, curiosamente el profeta hace algo diciendo, saeta de salvación. ¿Y eso qué me enseña a mí, pastor? Eso me enseña a mí a levantarme, a bendecir mi vida, a bendecir la vida de los que me rodean. Hacer declaraciones proféticas, hermano. Esas declaraciones proféticas son armas de guerra que producen rompimientos espirituales. Mi esposa es la mejor esposa. Mi esposo, cuando la gente dice eso, a mí me gusta. Es que él es el mejor esposo. Así es, hermana. Es que mis hijos son los mejores hijos. Así es. Haga declaraciones proféticas sobre su familia. Mi economía es la mejor. Declare algo. Cuando aprendemos a venir al altar, hermano, Dios empieza a revelarnos cosas así. Pero la teología no, eso no se puede hacer. Yo veo al profeta Eliseo
haciendo un acto profético y dando una palabra profética, saeta de salvación, y lanza la flecha. Ahora, esa es una declaración profética, pero ¿qué es un acto profético? Son acciones de fe a través de símbolos que trascienden en el plano espiritual. Ejemplo, Eliseo le dijo, toma un arco y unas saetas. Tome aceite. Tome sal. Ay, no, pues para las brujas, pastor. Yo veo al profeta Eliseo echando una sal en una olla y declarando sanas las aguas. Paséese por su casa y unja con aceite. Yo le dije a los demás que me estaba parando a las 4 de la mañana a orar, 4, 3 de la mañana, y me emociono orando yo a esa hora. Y empiezo primero pues adorando, yo empiezo a cantar, y yo sé que pues yo canto bonito, pero se oye feo, ¿no? Y a veces canto un poco raro, ¿no? Yo canto, ustedes me tienen paciencia, pero canto. Y ya por ahí en la mitad de la oración empiezo a reprender, hermano. Y usted no me ha visto a mí zapateando. ¡Fuera, Satanás! En el nombre de Jesús. Y estoy yo ahí. Y el vecino venía a visitar a la vecina muy temprano. Y cuando estoy yo zapateando, ¡fuera, fuera! Y él con los ojos así. Y yo estaba fuera cuando lo veo. Dios mío. Actos proféticos y palabra profética, hermano, no los podemos olvidar. Eso fue lo que hizo Eliseo. Recuerde que el rey estaba preocupado porque se le iba quien lo iba a ayudar. Y el rey hace lo último, el último milagro. Bueno, el último milagro fue pero lo hizo ya después de muerto. Pero lo último que hace, la última profecía es: venga, vamos a hacer esto. Tome el arco. Y usted se puede imaginar lo ridículo que se veía Joás tomando un arco y haciendo como que tiraba una flecha. ¿A quién? ¿A quién le estaba apuntando? A nadie. Pero eso es un acto profético. Coger el aceite, hermano, orar por su familia, échele aceite. Mire, un día yo les decía a los hermanos que en Belisario un día vamos a hacer un culto aquí raro, y cogí un poco de aceite y le eché a los hermanos aceite. Yo no sé qué tenía ese aceite, pero la gente empezó: uy, pastor, ¿qué tienes ahí? Yo no sé, era como con piquiña. Y los demás: uy, pero pastor, yo dije: uy, no, ese aceite estaba ahí, viejo sí estaba, pero no importa, hágalo. Eche el aceite, párese a orar, camine por el patio de su casa. Sí, marque su territorio, hermano. Mire, los judíos se amarran unas cosas aquí en el brazo. ¿No los ha visto? Se ponen una cosita aquí arriba que llama la kipa. Eso es profético. ¿Por qué? ¿Qué indica la kipa? Indica que Dios está por encima de ellos. Cuando ellos se ponen la kipa, no se les olvida que Dios está por encima de ellos, porque es que a uno se le olvida que Dios está por encima de nosotros, ¿cierto? Nosotros a veces creemos que estamos por encima de Dios. Bueno, los judíos hacen eso. Otros se ponen el talí cuando van a orar, que es como una toalla aquí en los hombros, hermanos, para no olvidar que están allí en oración con Dios. Lo hacen para no olvidar. Actos proféticos, hermano, y declaraciones proféticas que no podemos olvidar. De allí, 2 cosas quería mencionar. Y quiero leerles Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice: tomando el yelmo de la salvación y la espada, ¿qué? Que es la palabra. Todo acto profético y toda declaración profética, hermano, tiene que tener como base la palabra del Señor. Amén. Pero hágalo. Dejémonos enseñar por eso. Aquí vienen 2 cosas más raras. Muy rápido. Tomando los aires. Cuando lanzó la flecha, el profeta estaba diciendo: hay que tomar control de los aires. Y decíamos que en la guerra de los 6 días Israel la ganó porque tomó control de los aires.
Es decir, madrugaron a bombardearle las pistas a todos los países árabes que estaban allí. Y aunque tenían más ejército y aunque había más gente, tenían más armas, ellos no pudieron hacer nada porque los israelitas le habían bombardeado las pistas y los aviones que tenían no pudieron despegar. Israel tenía control de los aires. Y una vez que uno tiene control de los aires, hermano, hay control de la tierra. Tan raro, ¿no? El profeta le dice, lance la saeta al aire. Proféticamente está diciendo, tome control de los aires. Y usted y yo como iglesia somos llamados a tomar control de los aires. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero repetir esta parte. Efesios 3:10, por favor. Cuando le digo que le quiero repetir fue porque hace poco lo mencionábamos aquí. Y en Efesios 3:10 hay un misterio poderoso en cuanto a eso, porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes se le da a conocer eso? ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. ¿En dónde? En los aires. En Renueva Vida aprendíamos que cuando uno ora, hay un salmo que dice que cuando yo oro, elevo mi alma al Señor. Y cuando tú haces ese acto profético, porque eso es un acto profético, cuando te levantas en la mañana y te arrodillas allí en la cama, hermano, a orarle al Señor, que lo primero que quieres hacer, ese acto de arrodillarse es un acto profético. Donde estás reconociendo, te haces más pequeño para que Él sea más grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Estás reconociendo que Él es el que tiene el poder. Y estás allí. Y dice la Biblia que cuando oramos, elevamos nuestra alma al Señor. Es decir, empezamos a tomar control de los aires. Y es la iglesia la llamada a ejecutar, hermano, autoridad y decirle a los principados y a las potestades que Cristo murió por la gente de Atalaya. Que Cristo murió por la gente de Cúcuta 75. Que Cristo murió por la gente que me rodea a mí. Eso es tomar control de los aires. Pero no bastando con eso, el profeta le dice, ahora toma las saetas que quedan y golpee la tierra. Y esto nos indica, hermano, ahora tomar control de la tierra. Esto es un poco raro, pero quiero que me tenga paciencia, voy terminando. Tomamos control de los aires. Ahora, les quiero recordar que para poder tomar control de los aires debe haber santidad en nosotros. Usted no puede ponerse a reprender al diablo así nomás, hermano, ni a los demonios. Hay que tener santidad. Y toma control. Y una vez que tomamos control, entonces tomamos control de la tierra, golpea la tierra. Y decíamos que, curiosamente, la palabra dice que lo que atamos en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desatamos en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Y eso qué me dice a mí, pastor? Que su victoria y mi victoria depende mucho de mi oración, de mi búsqueda del Señor, de tomar control de los aires. No, los brujos sí lo están haciendo. Si no, espéreme hoy a las 9 de la noche en su casa. Empieza a oler a tabaco, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? ¿O solo en mi barrio? No, empieza a oler a tabaco y usted sale y mira y no hay nadie fumando tabaco. ¿Qué están haciendo los brujos? Ellos sí están tomando control de los aires y los evangélicos durmiendo. Debemos tomar control de los aires, iglesia. Ahora aquí viene ya, ahora sí viene la predicación. Aquí sí hablamos de dos golpes más. Y entonces el varón de Dios se enojó. Y yo me preguntaba, hermano, desde esta madrugada y desde anoche, ¿por qué se enojó Eliseo si él simplemente le dijo golpea la tierra? Y a mí me parece que este hombre no hizo nada malo. El rey de Israel golpeó 3 veces y 3 veces también es un número perfecto. Él golpeó 3 veces, pero el profeta se enoja y le dice, de haber golpeado 4, 5, 6, había derrotado a los sirios por completo.
Si yo hubiese sido el rey de Israel, le he dicho, ¿y por qué no me dijo? ¿Y usted por qué no habla claro? Recuerde que les vengo diciendo que Dios habla, hermano. Que le muestra que me soñé jugando esquiminitejo. Y yo, pues, Señor, esos sueños tan raros, no, a mí no me hable así. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios, hermano? Es más, la Biblia dice que Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo creen? ¿Y quién sabe cuándo viene Él? No, no sabemos. Podemos especular. Yo digo que es en septiembre, porque es el mes del Yom Kippur, ¿no? Los teólogos dicen una cosa u otra, pero escúcheme, iglesia, escúcheme aquí. ¿Por qué el profeta se enoja? Porque no hay una actitud de perseverancia en el rey. Sí, pastor, pero él le dijo que golpeara solamente. Sí, lo que pasa es que como se mueve el profeta, el rey tenía que entender cómo se mueve el profeta. Y el profeta se movía, hermanos. Joás sabía que Eliseo trabajaba muchísimo con el número 7. ¿Cuántas veces mandó a bañarse a Naamán en el Jordán? 7. Cuando le dijo a la viuda, mire, vaya y busque un lugar, porque vienen 7 años de hambre. Y luego aparece con otra mujer también y le dice, vea, vaya y enciérrese con sus hijos y busque vasijas. ¿Cuántas vasijas le dijo? No son pocas. Entonces, en otras palabras, el profeta, o más bien el rey, sabía que el profeta era de 7. Era de no un golpe, ni 2, ni 3. Era de 4, de 5. Y ni siquiera le puso el estándar de él, porque le dijo, hubiera golpeado 5 o 6, habías obtenido la bendición. En otras palabras, el profeta se enoja y le dice, tú sabes cómo me muevo yo. Por eso se enoja. Ahora, estamos diciendo, hermano, que usted y yo sabemos cómo se mueve nuestro líder espiritual, por decirlo así. Porque el líder espiritual de Joás era Eliseo, pero nuestro líder espiritual no es el pastor William, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermano, se mueve de esta manera. La Biblia dice en Lucas 18:1, permítame recordárselo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No puede ser una sola vez, hermano. Tiene que ser 2, 3, 4, 5 y 6. Está hablando de una actitud de perseverancia. Nuestro líder espiritual, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 41, está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Que debemos velar, que debemos orar. Eso es lo que usted y yo sabemos cómo se mueve esto, iglesia. Usted y yo sabemos que con oraciones de 5 minutos no vamos a hacer nada. Ya lo sabemos. Jesús le dice a los discípulos, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Que con oraciones de 5 minutos usted no alcanza a contarle nada a Dios. Que cuando usted y yo aprendemos a orar, elevamos nuestra alma a Él, empezamos a contarle a Él todo. Entramos en detalles con Él y Él entra en detalles con nosotros. El segundo líder espiritual más grande que nosotros conocemos, hermano, es el apóstol Pablo. Y en Tesalonicenses 5:17 Pablo nos dijo cómo se mueve esto. ¿Usted lo sabe? Dice que ore 3 veces y ya. No, Pablo dice orar. No pare. No pare. Yo les decía, hermanos, que el Isaac en los 2 últimos pozos fue el pozo de Berseba, pero el pozo de Recabot, pero el siguiente pozo era el pozo de Berseba.
Y el pozo de Berseba es el pozo del encuentro con el Señor. Y decíamos que en el pozo del encuentro con el Señor, Él no va a brotar agua de la noche a la mañana. Hay que darle duro. Y que la palabra Berseba significa ver, pozo. Ver significa pozo. Y Seba significa 7. Tan raro, ¿no? Significa 7. Y 7 no necesariamente es ese número tan sencillo, sino que es un número perfecto. Es decir, hágalo una, otra y otra. Ahora le pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo llevas orándole a Dios por lo que está pidiendo? Mucho tiempo, pastor, y Dios no responde. Mantén tu actitud de perseverancia, porque estás a esto de tu bendición. 3, escúcheme, la meta que esperaba el profeta eran 5. El rey golpeó 3. La matemática es clarita, le faltaba menos. Y en nuestro entorno, cuando uno está haciendo algo, hermano, y ha avanzado pero que no ve nada, uno siempre dice, pero más nos faltaba cuando empezamos, ¿cierto? Ya hemos avanzado. Ahora escúcheme, porque aquí voy llegando, voy cerrando. Usted y yo nos convertimos a Dios y vamos avanzando con Él. Hemos avanzado bastante. No renuncies. No renuncies. Atrévate a dar 2 golpes más. Atrévate a seguir orando. Sigue buscando del Señor. Sigue perseverando. Jesús dijo: oren. Es una necesidad orar. Y háganlo sin desmayar. Y háganlo cuando aún no tengan ganas. Jesús no tenía ganas de orar en Getsemaní, pero una actitud de perseverancia lo llevó a insistir y a insistir. Y aunque sus discípulos se le durmieron, Él insistía y Él insistía. Estás cerca de tu bendición, hermano, y has avanzado bastante. No puedes tirar la toalla ahora. La respuesta de Dios está allí. Anoche cantábamos un precioso coro que quizás nos dé el tiempo. Nos queda un minuto para cantar siquiera un pedacito de él. La gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie? Y esta mañana tomas esta palabra creyendo que estás cerca de tu bendición, que has avanzado. ¿Cuántos años llevas en Cristo Jesús? Esa palabra nos enseña lo frágiles que somos, hermano. Y aún el profeta murió de esa enfermedad. Pero no es tiempo de llorar. Es tiempo de levantarnos y decir: Señor, yo voy a triunfar. Yo lo voy a lograr. Yo voy a conquistar. Yo me voy a levantar, Señor. No es tiempo de llorar. Es tiempo de aprendizaje, Señor. No es tiempo de llorar, es tiempo de aprender. Es tiempo de hacer declaraciones proféticas, de hacer actos proféticos. Es tiempo de tomar control de los aires. Es tiempo de tomar control de la tierra. Es tiempo de avanzar con Dios. Más, le dijo el profeta. Si hubiera golpeado más, estabas a esto de tu bendición, pero te quedaste ahí. Quizás vienes luchando, quizás vienes guerreando, quizás vienes, hermano o hermana, luchando por ver esa bendición en tu vida. Y el Señor nos dice esta mañana: no renuncies. No renuncies, atrévete a dar 2 golpes más. Y esto nos está hablando de oración, amada iglesia, de búsqueda. Tenemos que reconocer que nos falta búsqueda del Señor. Vamos a expresárselo al Señor a través de esta canción. Dios no rechaza
a una oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. No pierdas tu fe, iglesia. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza la escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
nevera. Camina por tu empresa, camina por tus propiedades. Toca a tus hijos, úngelos con aceite. Suelte palabras de bendición, ore por su economía. Declare cielos abiertos, ante al hombre fuerte. Pero levántate, levántate, que estás muy cerca de la bendición. Simplemente es una actitud de perseverancia. Lo que Dios quiere es que sigas golpeando. No pares, no pares, no pares, no pares. Sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. Sigue, sigue, vamos iglesia. No golpes más porque tu victoria está cerca. Porque tu bendición se aproxima. Estamos cerca de lo que hemos soñado. Estamos cerca de un avivamiento. Estamos cerca de una respuesta de Dios clara. Pero levántate con contundencia. Levántate con perseverancia. Levántate, hermano, con fe. En el nombre de Jesús. Iglesia Interamericana Nueva Jerusalén, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y nunca te deje en vergüenza. Que el Altísimo, el Todopoderoso, ponga en ti, en tu casa y en tu familia paz y bendición. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.